Buenas noches dominicanas, buenas noches dominicanos. Como siempre, inmenso el placer que nos da compartir esta hora con ustedes, acompañado del hermano José Luis Mendoza. Hermano José Luis Mendoza. Día lluvioso, mucha Día gente lluvioso. Aprovecha estos días para entre sí. el sancocho, la sopa, el chocolate caliente. Yo creo que es un clima bueno para estar en familia. Sí, evidentemente. Míralo de esa manera. A los días nos encantan estos días, precisamente, esa es la verdad. Los días de buena temperatura, y si eso se acompaña, se complementa con alguna llovizna, evidentemente que se pone mucho más atractivo el día. Así es, a pesar de que es un día en el que la música se pone de luto realmente. Oscar Sarante, un bachatero de quilate, de alta envergadura, y evidentemente que la bachata está de luto. Y yo digo que más que eso, en cierto modo la música está de luto. Sí. Esa es la verdad. La música es bueno recordar, sobre todo la música popular, es una de esas salidas que tienen muchos jóvenes de origen humilde para, en base a talento, en base a disciplina, conseguir grandes cuotas de éxito. Sarante es un perfecto ejemplo de eso. Desde muy joven estuvo implicado en conjuntos musicales. Él tuvo una primera etapa de éxito en festivales, concursos. Estuvo en un proyecto de Juancho Viloria, muy jovencito. Después viene una etapa no tan exitosa, de la cual él, si se quiere, resalta a partir del año 2001, 2002, finales de 2001. Lo recuerdo muy bien porque yo estaba en mi adolescencia, estaba terminando el bachillerato, cuando esa producción que se llama Creo que no te detengas, 4 o 5 de sus temas fueron exitosos. Yo no soy un gran conocedor de la bachata, pero más o menos uno maneja los temas que están pegados. Y recuerdo que después de ese fenómeno de aventura, después del año 2001, quizás el bachatero local que más pegada tuvo en un momento dado fue él. Y ya él tenía arrastrado temas de salud. Más de una vez se había hablado de la salud de él. Y bueno, leí lo que escribió uno de sus hijos poco antes de anunciar la terrible pérdida de su padre, pidiendo oración y fe para que su padre se pudiera recuperar. Muere Oscar Sarante, no muere su música, no muere su ejemplo. Él proviene de un sector muy humilde que es Villas Agrícolas, nada más y nada menos. Ojalá que pueda, insisto, así como pasa con los peloteros, como pasa con la gente de éxito, que su paradigma, su rol, role model, como dicen los norteamericanos, se convierta, digamos, en una orientación para los jóvenes de que con trabajo, si usted tiene las condiciones, puede encontrar dentro del mundo musical y dentro de cualquier área de la vida, haciendo las cosas bien, no tiene que irse a nada malo. Se puede, a veces con mucha lucha, pero se puede encontrar el éxito. Yo diría que la principal enseñanza, él solía hablar mucho en las entrevistas que le hacían del trabajo que había pasado. Y eso es bueno aquilatarlo porque, al igual como pasa con los atletas, la gente ve el Ferrari que se compra, el carrazo que se compra, la cadena que se compra. Y no está mal que se la compre, eso está bien porque es producto de su trabajo. Lo que yo digo que está mal es cuando la gente no asocia a esas posesiones, a la cantidad de veces que hubo que sacrificar cena, sueño, descanso para apostar detrás de ese sueño, doctor. Sí, evidentemente que sí. Así es. Muchos dominicanos y muchas dominicanas pues disfrutaron al máximo, sobre todo ese CD histórico. En ese tiempo, CD, evidentemente que sí, de Oscar Sarante. Yo tengo que incluir ahí a una hermana mía que se disfrutó hasta donde más pudo, que hoy es cristiana. Mira qué bien. Sí, hoy es cristiana, una hermana mía. Bueno, Oscar Sarante en la parte final de su vida también reafirmó ese tema de la fe, lo recuerdo bastante bien. Yo fui a muchas fiestas donde él estuvo y tenía un guitarrista muy gracioso, que creo que también tuvo problemas de salud, un guitarrista que era todo un personaje. Y bueno, al final la única cosa que tenemos seguro lo que estamos aquí así es mismo, eso. Así mismo, José Luis. Donde se ha armado la de Troya es en la Dirección General de Impuestos Internos, donde las cosas están de espanto y brinco y espanto, es en impuestos internos. Así es. Más de 4.000 millones de pesos en evasión. Y específicamente en un caso. En un caso, efectivamente. Y más de 300 empleados cancelados como consecuencia de esta actividad delictuosa, de esta actividad dolosa de un personal de alta consideración
de esa importantísima Dirección General de Impuestos Internos. Yo debo decir que así mismo como uno tiene el garrote siempre en la mano para atizar a los funcionarios, atizar a los servidores públicos, asimismo es importante reconocer cuando estos lo hacen bien y cuando generan actitudes que pueden ser ejemplares. Miren, yo le voy a reconocer, porque es un tema de convicción, yo no le voy a desconocer la posibilidad de ser inocentes o de explicar su situación a la familia Tremors Payano. Yo creo que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora bien, a nosotros no nos va a sorprender que en áreas del comercio, sobre todo las afines a actividades como la venta de bebidas alcohólicas, siempre se cuelen intereses relacionados a la evasión. Eso lo sabe todo el mundo. Si Impuestos Internos ha hecho un trabajo de inteligencia para perseguir, desnudar y en ese proceso incluso revelar debilidades internas, óigame, yo soy el primero, y lo he dicho hoy muchas veces, que se va a quitar el sombrero ante Magín Díaz y ante todo el grupo de profesionales que trabaja con él. Primero, yo he dicho hace mucho, por una convicción que tengo, que la agencia más eficiente del Estado Dominicano es la Dirección General de Impuestos Internos. A mí no me queda ninguna duda, y no de ahora, desde que estaba ahí el difunto Juan Hernández lo he dicho. Desde que se modernizó, de hecho, bajo la égida de Hernández, sí, el eterno sonriente, que fue la pena que murió. La plataforma que sirvió de base para este gran trabajo que se está haciendo. Me queda claro que de ahí en adelante el Estado Dominicano y sus gobernantes se preocuparon siempre por tener a alguien ahí eficiente y hasta el máximo posible probo. Sí, sí, sí. Porque la agencia recaudadora, señores, es la que le soluciona el problema al Estado Dominicano. Yo, que tengo una convicción, todo el mundo lo sabe, pro reducción del Estado, pro disminución del tamaño del Estado, pro disminución de los costos del Estado, me consta, tengo muy claro que como el Estado es todo lo contrario a lo que yo quisiera, es muy caro de mantener y se necesita cualquier ejercicio recaudador. Por lo tanto, yo pienso que Magín, que ha sido mejor que todos sus antecesores, también me queda claro eso. Clarísimo me queda. Sí, en lo que le importa más al gobierno ha sido el más eficiente, porque ha sido un recaudador pero no tenga ninguna duda de eso. No tenga ninguna duda de eso, de que el funcionario probablemente, que en base a resultados, más quisiera Danilo ver, siempre es Magín. Oye, los resultados se van a medir en un director de impuestos internos por la recaudación. Punto. Esa es la verdad. Entonces, luego está el tema de que esta defraudación al Estado Dominicano se multiplica por un tema de moras, por un tema de multas, por un tema de duplos en algunos casos. Es posible que el monto total bruto, por el que se tenga que empezar a negociar si se negocia, o por el que se tenga que generar una sentencia si se genera, se acerque casi a los 10 mil millones de pesos. O sea, de esos 4 mil y pico, sí, esa cifra terminaría siendo superior a los 9 mil millones de pesos. Estaríamos hablando, en cuanto al sector privado, de uno de los casos más grandes en la historia republicana, por un tema de volumen, en cuanto al margen con el que el Estado terminaría multando a esta empresa. Hay un tema familiar. Cuando usted lee el encauzamiento, usted se va a encontrar un montón de gente apellido Tremors Payano y otras variables del mismo apellido Tremors. Insisto, yo espero que en un juicio oral público y contradictorio, hoy yo escuché a las dos partes, por cierto, me pude escuchar tanto a uno de los abogados de la parte civil constituida, uno de los abogados del Estado, que es el buen amigo Francisco Álvarez Pancho, sí, pero me tocó escuchar también el argumento de algunos de los defensores, entre ellos está el experto en derecho de defensa Miguel Valerio. Todo el mundo tiene argumentos interesantes, lo importante aquí son las pruebas y lo que diga un juez. Ahora, si el Estado Dominicano, señores, comienza a construir institucionalidad a partir de esas cosas, bienvenido sea. Lo que es bueno, lo que es bueno es bueno, no importa de quién venga. Claro que sí. O sea que hay que darle seguimiento a esto con lupa, porque ahora el resultado no puede ser insatisfactorio para la sociedad dominicana. Así sea el resultado más justo para las partes, así sea el resultado más eficiente para el Estado. Tiene que ocurrir algo satisfactorio. Con esto no estoy siendo populista. Yo no quiero que nadie ni lo ahorquen en plaza pública. No. Pero se tiene que acabar el relajo, porque lo que no podemos evadir somos nosotros. La eficiencia de la gestión de Magín Díaz, evidentemente que no se pone en cuestionamiento en modo alguno. Pero sí, yo entiendo, José Luis, que si partimos del historial, de la historia de esta institución, y estoy con esto intentando interrelacionar
lo que fue la Dirección General de Rentas Internas, que hoy es Dirección General de Impuestos Internos, que en esencia se trata de lo mismo. Es la institución recaudadora por excelencia del Estado Dominicano, conjuntamente con la Dirección General de Aduanas. Pero digo esto, señores, yo recuerdo que en el gobierno de Salvador Jorge Blanco hubo un fraude mayúsculo en esa institución. Incluso gente que uno conoció, que en el momento, para la época, eran amigos de uno, que fueron objeto incluso de persecución por parte del Estado Dominicano y de cancelación por parte del Estado Dominicano. Pero un fraude a la sazón extremadamente millonario, José Luis. Colosal. Colosal. Y a partir de ahí no se ha detenido, señores, la participación de la mano humana en lo que es la comisión del delito a lo interno de esa institución. Y por eso resaltamos ciertamente la eficiencia de Magín Díaz, pero parece que eso de una forma u otra ha implicado el descuido en áreas neurálgicas para evitar la comisión del dolo a lo interno de esa institución. Señores, estamos hablando de un fraude que posiblemente pasa si se hiciese una investigación profunda de más de 10.000 millones de pesos. Y yo tengo que una vez más acuñar la inolvidable e histórica frase de Juan Bosch, en el sentido de que hay cosas, sobre todo él acuñaba la parte política, que eran mucho más importantes y trascendentes, las cosas que no se veían que las que se veían. Pues yo quiero decir también, y tengo razón para pensarlo, que a lo interno de esa institución deben ser mucho más los fraudes, la participación de la mano criminal en la comisión del delito en esa institución, son más lo que no salen a la luz pública que lo que salen a la luz pública, José Luis. Hay razón para ello. Y entonces es evidente que es lamentable, señores, que en el Estado Dominicano se den este tipo de actividades dolosas. Y estamos hablando, señores, de toda una historia de esa importantísima dirección recaudadora del Estado Dominicano. Evidentemente que llama a preocupación en la sociedad dominicana esto, José Luis. Eso es así. Yo espero, insisto, en que esto no se quede como un caso aislado. Ojalá este sea el comportamiento en lo adelante ante este tipo de situaciones. Los problemas de impuestos, yo soy siempre favorable a que se dé la mejor solución posible, que las empresas puedan seguir produciendo riqueza, pagando nómina y puedan llegar a acuerdos. Yo soy el tipo más abierto a la idea de que se pueden hacer acuerdos incluso con gente que se declara, que admite culpa. Lo que no puede seguir pasando, y esto sí que es importante establecer una diferencia entre los acuerdos legales donde se acepta una culpa y los arreglos de aposento, donde se salseaba a los muchachos, ¿verdad? Y la cosa se quedaba como está, cuando el resto del país no se puede dar lujo de evadir un peso, porque los impuestos que paga son en su inmensa mayoría vía consumo o retenciones de su salario. Y de ahí no se puede escapar nadie, no hay forma. Así que hay que, yo creo que darle seguimiento a esta política de la Dirección General de Impuestos Internos. Oye, cuando las cosas se hacen bien, hay que admirar que se hagan bien e insistir en que se sigan haciendo así. Que esto no sea un comportamiento excepcional. Se ha dicho, yo no tengo pruebas de eso, no las tengo. Pero alguien muy bien enterado insinuó que Magín Díaz habría rechazado un intento de soborno de este caso. Yo me imagino. Y se dice que es una cifra de unos cuantos millones de dólares. Claro, evidentemente. Yo no sé si eso ocurrió, insisto, yo no tengo constancia. Ojalá pudiera salir a la luz. Porque si algo como eso ocurre, caramba, uno mañana como que amanece como esperanza. Claro que sí. Pero hay un asunto, José Luis. No es posible, señores, no es posible que en todo lo que es el desarrollo de la vida y de una sociedad tengamos que actuar de manera reactiva, José Luis. Ha anunciado el director, la Dirección de Impuestos Internos, la decisión de desmantelar
estos departamentos que sirvieron de base para la comisión de este dolo, de este mayúsculo fraude. Y entonces, ¿pero por qué? Pero yo me pregunto, ¿pero por qué ahora? ¿Por qué no establecer un mecanismo interno de inspectoría, de seguimiento a las acciones individuales del personal de esta complejísima institución del Estado? Claro. ¿Por qué no actuar de manera preventiva? ¿Por qué no tomar las previsiones pertinentes que te conduzcan a evitar, señores, a impedir la comisión del delito? O sea, hay que estar consciente de la característica de esa institución, del perfil de la institución. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ah, bueno, poner candado después de... No, es evitar que te roben. Es tomar las previsiones para tú no tener que poner candado después de... Y eso lo hacemos porque no es en un aspecto ni en otro, es en todo, en esta sociedad. Es lo mismo, tú pones, ejemplo, una madre con un niño. Bueno, pero si tú pones al niño cerca de donde puede haber peligro para el niño, entonces tú estás propiciando ese problema con tu niño. Claro. Es en todo el desarrollo de la vida. Entonces, por eso decimos, por favor, amables televidentes, sociedad dominicana, por Dios, apliquemos la tesis de prevenir, porque la mejor medicina precisamente es esa, la preventiva, no la curativa. Tú no haces nada, tú lo que viene es lo lamento en todo el sentido de la palabra. Vamos a una pausa con su anuencia. El presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, recibió en su despacho a directivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada, así como a los de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y de la Fundación Institucionalidad y Justicia, con quienes abordó la agenda legislativa priorizada y otros temas de interés nacional. Entre estos proyectos están el del régimen electoral, el del Código Civil, el penal, el de reordenamiento territorial, el de residuos sólidos, el de comercio ilícito, y se acordó crear comisiones para conocer las opiniones sobre estas importantes iniciativas. En ese mismo orden, se reunieron las comisiones de Educación, Medio Ambiente, la especial para revisar la Ley de Seguridad Social, Cultura, Educación Superior, Justicia, Niñez, Adolescencia y Familia, Obras Públicas, Turismo, Género, Fuerzas Armadas y Relaciones Exteriores. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando. La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas, unidos al servicio de la humanidad. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños.
Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. La Dirección General de Bienes Nacionales ha hecho historia con la entrega de cientos de títulos de solares de viviendas, así como los avances alcanzados en el inventariado de los bienes muebles del Estado y transparencia con que se manejan los distintos procesos de la institución. A esos tres pilares sumemos los trabajos de levantamiento que realizan técnicos en todo el territorio nacional para hacer cumplir el decreto 280-18, que tiene por objeto la titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de los proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el año 2008. Agradecer la sintonía, José Luis, a Vladimir en San Lázaro, a Rafael Díaz, Fey, y a tantos dominicanos y dominicanas que nos dispensan el altísimo honor de su sintonía. Pero sobre todo, resaltar un hecho, José Luis, hermano. Un programa de televisión es como un equipo de béisbol. O sea, la gente ve lo que para ellos son los principales actores, pero detrás de ellos, detrás de cámara, hay un personal, evidentemente, que hace un trabajo encomiable también, realmente. Eso pasa con un equipo de béisbol, tú ves los 9 hombres en el terreno, pero hay un personal valiosísimo de ese equipo que posiblemente sin el apoyo de ese personal que no sale en la pantalla, que no va al terreno, no fuera posible que esos 9 hombres salgan al terreno. Es el caso, por ejemplo, de Debates al Día. Hay un hombre que juega un papel estelar, un papel importante, Leonel García, el hermano Leonel García, parte de este programa, que aun cuando no viene a la pantalla, al televisor, pues hace un trabajo importantísimo para su programa Debates al Día. Así que gracias, hermano Leonel García, que siempre está dándole seguimiento a su programa. José Luis, pues el Ministerio Público ha puesto sobre la mesa las pruebas que él entiende que son suficientes, contundentes, como para ser enjuiciado y más que eso, para ser condenado los encartados del caso Odebrecht. Hay parte de ellos que de manera vehemente han establecido el hecho de que son completa y totalmente inocentes. Y ahí es donde viene la parte fundamental de lo que es una sana y correcta administración de justicia. De entrada, hay un hombre probo, reiteramos, el magistrado Polanco, pues es un hombre joven, pero eminente, un hombre preparado, intelectual, con una gran capacidad, pero con un enorme carácter también, como para conocer, como para llevar, administrar un juicio de alta envergadura como el de la especie, hermano. Es un tema siempre difícil de tocar, el de este caso, porque a mí me resulta muy, yo diría que muy preclaro dos cosas. Primero, que los ilícitos que se pretenden probar no son fáciles de probar. Yo he dicho desde el mismo primer día que es bueno que la gente entienda que los sobornos suelen ser bastante difíciles de probar, en tanto es una actividad que desde su mismo inicio se procura no dejar huella. Sí, eso sí, es bastante difícil. Sin duda. Segundo, me queda muy claro que este es un caso que judicialmente es casi imposible que pueda ser satisfactorio para la sociedad dominicana como colectivo. En el sentido de que yo creo que lo más importante que este caso pudo generar es el nivel de indignación suficiente para haber en su momento permitido que la expresión ciudadana a través de la protesta, sobre todo la protesta pacífica, léase el fenómeno Marcha Verde, pudiera, sobre todo alrededor de un tema como Odebrecht, o el tema Embraer en menor medida, pudiera nuclearse alrededor de todo esto una
una respuesta ciudadana, en el sentido de que era un tema internacional, de que era un tema que salía de nuestras fronteras. Yo creo que ese es el mejor aporte. Judicialmente me queda clarísimo que así mismo como el número de los encartados y la identidad de esos encartados siempre estuvo por debajo de las expectativas, a veces un poquito irreales de mucha gente, creo que asimismo, en el punto de vista judicial, no va a ser tan fácil que se obtengan ni sentencias ni un número de culpables tan alto como a lo mejor uno en el fondo quisiera. Lo que sí esto puede generar y dejar como legado, esa insatisfacción puede ser útil y la va a ser, no tengo ninguna duda. El tema de la corrupción, la impunidad y temas como el de Odebrecht y otros tantos más van a obligar a cambiar las reglas de juego con las cuales primero se hace campaña. Aquí va a haber que hablar claro el tema de corrupción, cuál es el plan de todo el mundo respecto a ese tema. Luego la exigencia que la sociedad pueda tener y presionar a las instituciones que se supone están para eso, Contraloría, Cámara de Cuentas, etcétera, etcétera. Yo soy un optimista, pienso que al final siempre hay algo beneficioso y que de esto alguna moraleja vamos a sacar. Ahora, me queda clarísimo que los resultados, sobre todo a la luz de lo que se vaya a generar a partir del juicio oral público y contradictorio, en la etapa en la que está y en la que está por venir, no van a estar tampoco ni cerca de lo que mucha gente entiende debería pasar con un caso de ese tamaño. Y lo es así porque el blindaje, señores, es muy fuerte. Eso no se va a desmontar en 2 días. El blindaje de cómo se hicieron las cosas para asumir ese modelo de corrupción, tanto el nuestro, porque nosotros tenemos un modelo de corrupción hace mucho, pero el que vino en avión, porque también Odebrecht sabe a lo que vino y cómo vino, y las empresas que vinieron en ese mismo esquema sabían a lo que venían, como vinieron muchísimas otras multinacionales en otras épocas. Vamos también a quitarnos la venda. Así que es por lo menos nuestra proyección del tema en cuanto a lo que debe ocurrir en ese sentido. Bueno, el magistrado procurador general de la República fue inteligente porque le asignó este caso a un abogado importantísimo de un ejercicio fluido, un joven correcto, Fran Polanco realmente. Oiga qué coincidencia, señores. El magistrado juez es apellido Polanco, y entonces el representante del Ministerio Público que está accionando en el tribunal, pues también es Fran Polanco, hermano de uno. O sea, hemos estado en el ejercicio de la profesión, y la gran verdad es que fue inteligente el magistrado procurador general de la República asignando al caso a un hombre como Fran Polanco. Esa es la verdad. Pero lo otro es también que reitero una vez más que ha sido objeto de sorpresa para mí y de asombro que un hombre como Andrés Bautista, que es una persona hasta prueba en contrario, como establece el principio del derecho, hasta que usted no es condenado, usted tiene el privilegio de que se reciba el beneficio de la inocencia. Claro. Y entonces, pero la gran verdad es que el solo hecho de él ser enjuiciado, y por lo que he visto también ya el Ministerio Público presentó pruebas también contra él, contra Chu Vázquez, evidentemente que gente que uno en las lides políticas pues lo conoció a profundidad, quizá no tanto en lo personal, en su vida privada, pero la gran verdad es que a simple vista se veían como hombres, y no tengo por qué ponerlo en duda hasta prueba en contrario realmente. Así que nosotros, ahí está Tommy Galán dando brincos realmente. Sin embargo, la gran verdad es que el Ministerio Público ha presentado pruebas y nosotros no tenemos duda como abogados que se llegará a la jurisdicción de fondo con este caso, que el juez establecerá eso sin duda alguna. José Luis, yo tengo la necesidad de que pasemos, por otro lado, a un tema que yo sé que los amables televidentes están esperando ansiosamente el abordaje de este tema, porque una vez más hay que decir que nosotros no tenemos por qué sustraernos de temas palpitantes de la realidad nacional, y hay un tema evidentemente que se ha apoderado de la opinión pública y tiene que ver con una rueda de prensa que convocara el entorno de Leonel Fernández y lo que es la plana mayor de su proyecto presidencial, y ha denunciado que desde el gobierno se fragúa un plan para poner en marcha una campaña sucia, valga la redundancia, posiblemente innecesaria, pero se corresponde en cierto modo.
Y yo en lo personal digo, pero no sé por qué sorprenderse, porque la gran verdad es que en este país eso es el pan de cada día. Y posiblemente quienes cuestionan, quienes tiran el grito al cielo por esta eventual, en función de lo dicho por ellos, campaña sucia, pues también ha recibido el favor, el beneficio de una implementación de campaña sucia. Aquí los artífices en este país de la campaña sucia viene usted sabe de quiénes, que empezaron con Peña Gómez, que lo destruyeron moralmente y físicamente a Peña Gómez con la implementación de campaña sucia en beneficio, favor y provecho de una causa específica. Ustedes recordarán incluso en el 96. O sea, hay gente que hoy están tirando el brinco al cielo por el temor de la implementación de campaña sucia, y sin embargo la gran verdad es que independientemente de que ellos hayan sido o no directamente culpables de la implementación de campaña sucia en el pasado, pero han sido sí beneficiados de esa campaña sucia. Esa es la verdad, José Luis. Es curioso este tipo de cosas cuando ocurre. Solo molestan cuando el afectado es uno. Pero es como dice el doctor Elcido Díaz, desde los años 90. Yo me voy más atrás. El año en que yo nací, el año que un servidor vino al mundo, ocurrieron los comicios de 1986. Esos comicios tan particulares, para decirle de una manera. Pero el que se vaya ya del 90 tuvo que ver con campaña sucia también. Pero claro, y la campaña del 86, la campaña del 86 la cito porque yo leí un libro que de hecho me entregó uno de los actores importantes de esa campaña. Y el libro describía que fue hasta ese momento la campaña más sucia que se había tenido en República Dominicana, pero que le decían a Jacobo. Claro. Gatobo. Claro, Gatobo. ¿Y quiénes se lo decían? Pero no solamente que lo decían, es que también, señores, yo no el vi álbum de la más gatos en mi vida que en esa campaña del 86. Eso gatos, pero caminando, lo tiraban. Sí. Entonces, le voceaba a Juan Bosch, le voceaba, ni robó ni mató porque el tiempo no le dio. Sí. Lo de Balaguer ni hablar. Y obviamente el cruce de acusaciones que era terrible. Recuerdo cuando leí ese libro para adentrarme, conocer un poquito lo que había sido un proceso electoral tan tedioso como fue ese, pues pura y simplemente ahí uno termina comprendiendo cuáles son las raíces que hoy están exhibiendo estos frutos. De ahí en adelante se hizo claro para mucha gente que era más fácil invertir tiempo en tratar de tirarle cosas al rival que en construir una campaña sobre la base de propuestas y de méritos. Lo del 94 y 96 ni hablar, sobre todo siendo Peña Gómez objeto del señalamiento racial, del señalamiento del tema haitiano y su origen. Lo que ocurrió después de ahí hizo que mucha gente comiera, o sea, hiciera un negocio del hecho de que en cada elección se necesitaba su trabajo, su talento, para hacer campaña sucia del rival. Entonces, como dice el doctor Elcido, no es que esté bien que ocurra ahora, no está bien nunca, pero llama la atención que ahora lo denuncie gente que en su momento salió bastante vencedora, adjunto tal vez a sus virtudes, al uso también de esas malas artes. Claro que sí. Por cierto, que esa franja del PLDismo ha contado con el apoyo y precisamente una de las razones por la que el vinchismo del país se distanció del gobierno es evidente, pues que la franja del PLDismo que hace causa común, que hace empatía con el vinchismo, que son expertos en cosas, bueno, ahí está la historia, señores, no hay que ser un científico para entenderlo. Es la verdad, ustedes saben lo que se produjo aquí en el 94 con Peña Gómez, señores, en el 96 con Peña Gómez. Ustedes saben quiénes fueron los artífices de la campaña rastrera, de la campaña perversa, de la campaña sucia. Y ustedes saben también quiénes fueron los beneficiados. Pero ¿qué yo digo a propósito de este acontecimiento? Señores, ¿quién estaba al lado, señores, de la figura cimera del PLDismo? Franklin Almeida. Pero también hay que reconocer, por ejemplo, que yo incluso digo que la juventud un poquito traicionó a Abel Martínez. No solamente porque apareciera en esa rueda de prensa, sino porque también hizo un comentario temerario en Santiago de los Caballeros. También se desaforó. ¿Y por qué yo establezco de manera vehemente este tipo de situación? Porque, señores, en el 2015, a la luz de lo que sería el proceso electoral del 16, ¿qué hizo Danilo Medina?
en el 2012, en el 2012 rectifico, 2011 final, 2012. ¿Qué hizo Danilo Medina? Montarse en el camello para poder ser presidente. ¿Quién era el camello? Era Leonel Fernández. Era Leonel Fernández, sin el cual no era posible, y así se demostró, que Danilo fuera presidente en el 2012. Y eso hizo Danilo inteligentísimamente. Hay que reconocerlo, señores. Danilo se montó en el camello para ser presidente y no aceptó que nadie que estuviera cerca, ni siquiera de su entorno, dijera nada que no fuera positivo de la gestión de Leonel Fernández, sobre todo en el aspecto moral. Entonces, ¿qué nosotros hemos dicho de manera reiterada y de manera vehemente? Es que no es posible, óigase bien, es que no es posible que Leonel Fernández, que es un hombre revitalizado, que está un tanto encaminado de manera incluso eficiente, ha tomado las calles, los pueblos y los barrios del país en esta etapa y está recuperado. Pero es posible que Leonel sea presidente sin Danilo Medina. No es posible. Ese camello hoy que se llama Danilo Medina, señores, es el que va a ser presidente de Leonel Fernández en el caso eventual, naturalmente, de que el obstáculo no se ha superado, de que no se intente superar, valga la redundancia, ese obstáculo, de que sea superada el problema que hay de orden constitucional. Y en el caso de que sea así, bueno, pues Leonel, evidentemente que al día de hoy, el que se ve en el carril de adentro, para ser candidato de ese partido de Leonel Fernández, si no se pusiese de manifiesto la superación de ese obstáculo, si el presidente no lo intentara, que digo yo una vez más, y lo ratifico que el presidente sí lo va a intentar. Pero es una posición de Elcido Díaz, como es todo lo relativo a esta participación en este caso. Tiene que ver con Elcido Díaz, no nada de orden político y nada de eso. Entonces, es inminente que Leonel Fernández sería el candidato del PLDismo. Ahora, va a ser presidente. Si no se monta en el camello que es Danilo Medina, no tiene posibilidad y por eso Leonel tiene que jugársela. Es que tiene que jugársela, por Dios. Si Danilo lo intentó, bueno, fracasó. Pues nadie puede... se supone, en lo personal, yo no jamás voy a dejar de triunfar por temor a fracasar. Yo lo intento. Leonel tiene que jugársela y creer en Danilo. Y no solamente creer en Danilo, creer en que Danilo no lo va a intentar, que es diferente. Porque la gran verdad es que en lo personal, Elcido Díaz no ve forma ni posibilidad que Leonel sea presidente de la República si no cuenta con un advenimiento por parte de Danilo Medina, si no cuenta con el apoyo de Danilo Medina. En sentido general, la gran verdad es que nosotros vemos, y en conclusión, José Luis, de mi parte, la situación un tanto tenebrosa al interno del PLD. Evidentemente que sí, porque yo digo en lo personal que Leonel, con estas desaforadas e inoportunas declaraciones, trazó la raya de Pizarro. Bueno, esa es la verdad. Evidentemente un extremo alimenta al otro. Hay dentro del danilismo gobernante también expresiones, digamos, muy fuertes. Uno vio esta semana incluso a los precandidatos, que son casi todos de orientación danilista, hay que decirlo. La mayoría lo que aspira es a ser el delfín del presidente Medina. Atacar también con mucha dureza. Vimos el caso de Temístocles Montaz, el caso de Amarante Baré, Francisco Domínguez Brito, todos prácticamente en orden. Sí, han reaccionado realmente. Y su reacción ha sido directamente lanzar dardos a la figura del expresidente Fernández. Yo creo, para mí ya llegó el escenario de guerra total. Sí. He dicho siempre, he sido firme y consistente en la posición. Hace mucho tiempo, hace un año, cuando la gente decía, no, que el acuerdo, que la tradición, bla, bla, bla. Este no es el PLD de hace 10 años ni el de hace 20. Este es un PLD que aprendió a gobernar, sabe lo que se juega y ya las dos partes están, yo diría que más cerca, insisto, de ese conflicto total en todas sus líneas que de ponerse de acuerdo, lo cual cada día me parece más lejos. No sé hoy, pero a la luz de lo que serán los próximos meses, como que luce insalvable la situación. Ojalá que no sea así, para la consolidación y fortalecimiento de la democracia, que es lo que más importa. Vamos a la pausa y regresamos con la participación de ustedes.
Cámara de Diputados, Radamés Camacho, recibió en su despacho a directivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada, así como a los de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y de la Fundación Institucionalidad y Justicia, con quienes abordó la agenda legislativa priorizada y otros temas de interés nacional. Entre estos proyectos están el del régimen electoral, el del Código Civil, el penal, el de reordenamiento territorial, el de residuos sólidos, el de comercio ilícito, y se acordó crear comisiones para conocer las opiniones sobre estas importantes iniciativas. En ese mismo orden, se reunieron las comisiones de Educación, Medio Ambiente, la especial para revisar la Ley de Seguridad Social, Cultura, Educación Superior, Justicia, Niñez, Adolescencia y Familia, Obras Públicas, Turismo, Género, Fuerzas Armadas y Relaciones Exteriores. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. La Dirección General de Bienes Nacionales ha hecho historia con la entrega de cientos de títulos de solares de viviendas, así como los avances alcanzados en el inventariado de los bienes muebles del Estado y transparencia con que se manejan los distintos procesos de la institución. A esos tres pilares sumemos los trabajos de levantamiento que realizan técnicos en todo el territorio nacional para hacer cumplir el decreto 280-18, que tiene por objeto la titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de los proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el año 2008. Regresamos con su programa Debates al Día. Los teléfonos, de antemano, pedirle por favor que se aseguren primero que el volumen de su televisor esté completamente bajito, allá en el suelo, como dicen en el campo. Si ahí están los teléfonos, 809-262-1919, 809-200-0866. Ahí está. Ahí está. ¿Ya sonó? Sí. Vamos con la primera. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Nélcido. Sí. Bendiciones a los dos, José Luis. Ya por fin me sé tu nombre. Amén. Igual Gracias. para usted, igual para usted. Gracias por su llamada. Fíjese, Siempre. Nélcido. Sí. Lo he oído voy a hablar esta noche que no quería hablar, pero óigame. A ver. Lo he oído en 2 ocasiones diciendo que quien tiene que buscar la vuelta es Leonel. No olvides que el quirinazo, todo el que sigue a Leonel sabe quién fue que trajo a Quirino, cómo lo hizo, cuáles intermediarios usaron y dónde se hizo esa plataforma suicida para la unidad del partido, en qué oficina del Palacio se hizo. Entonces, las personas leonelistas que están esperando también oportunidades en el gobierno, las tienen cerradas, porque usted es un hombre lúcido y sabe
que Danilo Medina prácticamente hace mucho tiempo que tiene la plataforma del continuismo. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere que le busque más vuelta? El 17 de octubre del 16 salió el señor Montalvo y dijo por televisión, y Peralta después, que salieran todos los candidatos a buscar posición en el PLD. ¿Y qué pasó? Que usted ha visto que eso fue, de qué fue todo lo que sucedió. ¿Qué ha hecho Leonel? Salió para la calle a buscar su voto, y hay que decir la verdad, gústele a quien no le guste. En el PLD, los votos sin compromiso, quien los tiene es Leonel. Buenas noches. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, pero tú, muchas gracias. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y qué gana Leonel enfrentando a Danilo? Porque es verdad lo que ella dice, sí, es verdad. Ahora, ¿qué gana Leonel Fernández enfrentando a Danilo sin cuya figura no hay posibilidad de ser presidente? Y Leonel Fernández, yo estimo, una vez más lo voy a decir, que en el fondo lo que quiere es ser presidente, no candidato. Buenas noches. Eso es así. Buenas noches, adelante. Sí, buenas noches. Darío Montaño desde el ensanche Espaillat. Hermano. Preliminar, gratitud para ustedes y el programa veo, noto que está cogiendo mucha fuerza. Gracias. Pero por los buenos comentarios que ustedes hacen, lo hacen sinceramente apegado a principios éticos. Claro. Les felicitamos. Sí. Te iba a decir, a llamarle la atención, especialmente al PLD, porque de la campaña sucia ya el pueblo está cansado. Es decir, lo que quiero decir es, da asco, da repugnancia la campaña sucia. Manchar la hora de una persona, es mejor hacer la campaña con realidades, para darle un buen ejemplo a esta sociedad que tanto lo necesita, tanto al gobierno, tanto al PLD como a la oposición. Dejemos la campaña sucia, que es politiquería. Muchas gracias, estamos en Gracias sintonía. a ti, hermano, gracias a ti. La campaña sucia se llevó de paro físicamente a uno de los hombres dominicanos más nobles que ha tenido la patria, a José Francisco Peña Gómez, señores, por Dios. Buenas noches. Adelante, buenas. Adelante. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches, Écido. ¿Cómo tú estás? Muy bien, Paul, contento de escucharte. ¿Cómo tú estás, señor Mendoza? Hola, ¿qué tal? Sí, Écido. Ustedes Se tenían ríe la razón. versatilidad hecha hombre. Ajá. Sobre la campaña sucia, la campaña sucia que se hizo más fue la del 86, Claro. que soltaban los gatos por donde Claro. pasaba Jacobo. Claro. Luego en el 90 hubo una campaña sucia contra Juan Bosch, que yo Claro. no creo en Dios. Entonces, Claro. él decía, yo no creo en el Dios del Cardenal. En 1990, luego en el 94, 96 contra Peña Gómez y la organización. Luego desapareció la campaña sucia, en el 2000 no hubo campaña sucia, y apareció en el 2012, que Danilo fue beneficiado, con el documental de Chapo Guzmán y el avión de Hipólito. ¿Te recuerdas? Sí, claro. Y el avión de Hipólito, que Danilo fue beneficiado de esa campaña sucia, y de las mujeres también, que se llevaban la cosa, que Hipólito había dicho. O sea, que la campaña suya siempre ha estado y ha desaparecido. Pero estamos hablando sobre el caso que se habla de Leonel y de Danilo. Hubo una elección en 1982 donde por la oposición Z-Devi habían dos candidatos enemigos a muerte, el doctor Salvador de Blanco y Jacobo Macluta, y el partido dividido en dos pedazos. Peña Gómez cogió la posición de apoyar a Salvador de Blanco con Atué de Can, y en base a esos líos ellos pudieron ganar las elecciones. Pero yo estoy contigo, el PLD ha demostrado que para la unidad puede retener poder, y Danilo y Leonel deben hacerse para poder continuar el Muchas poder. gracias, Muchísimas Pablo. gracias. Muchas gracias. Sí. Buenas noches. Sí, buenas. Adelante. Sí, buenas noches. Sí, adelante. Siempre en el país ha habido este tipo de cosas, de campaña sucia, en los diferentes procesos. Pero yo te voy a decir algo, yo no sé, independientemente de eso, yo no sé cómo es que en el Partido de la Liberación Dominicana nos vamos a poner de acuerdo. Yo soy un dirigente del PLD, Sí. de 35 años en el partido. Dirigentazo. Y yo he sido delegado en 30 años, he sido delegado en las mesas electorales. En el último proceso,
a mí, terminando de nosotros ganar, nos sacaron del gobierno. Nos sacaron del gobierno, nos cancelaron. Yo pertenezco a la corriente del compañero Leonel Fernández. Y nosotros hemos aguantado muchísimo maltrato. Entonces, permito que mi amistad y algunos compañeros se despachan hablando cosas. Lo que sucede es que hay que prevenir antes de lamentar, porque si los compañeros tienen conocimiento, que yo estoy seguro que tienen conocimiento de Radamés, el compañero Franklin Almeida y los demás compañeros tienen conocimiento de que viene una campaña sucia, lo que ellos necesitan adelantarse, no precipitarse, adelantarse a eso para que no suceda por la unidad del partido. Entonces se le está acusando a ellos de que ellos quieren dividir el partido, de que el compañero Lionel quiere dividir el partido, pero ya hay un inquilinazo, entonces se está pidiendo que no vuelva a suceder lo mismo, porque hay gente que no le importa la unidad del PLD, ni le importa nada. Entonces, así no. Aquí o jugamos todos o se va a romper la baraja. Muchas gracias. Muchas gracias. Prometemos, José Luis, a partir de mañana dejar un espacio un poquito más amplio para la participación de los dueños del programa. Porque evidentemente que nosotros es a ustedes que nos vemos. Eso es así. Pero el tiempo en televisión es inclemente, señores, por Dios. Dios mediante, mañana estaremos con ustedes, José Luis Mendoza, Elcido Díaz. Buenas noches.